¿Qué entendemos por cookies? O sea, ¿qué son las cookies? Bueno, pues ya lo hemos dicho, dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos, o la abreviatura DAR, que también mola mogollón, ¿no? Es decir, son esos dispositivos que se almacenan en cualquier equipo terminal de los destinatarios. Volvemos otra vez al artículo 22.2, en el que se define qué son las cookies. Entonces, ¿qué son cookies? ¿Qué hay que entender por cookie? Pues cookies, y como dice un compañero mío, también churros, ¿vale? Entonces, los churros, aparte de las cookies, son las tecnologías similares, Local Shared Objects o Flash Cookies, que almacenan mucha más información que las cookies tradicionales, o los Web Beacons o bugs, que son imágenes que son inapreciables para el usuario, pero que se descargan al visitar un sitio web y pero que están almacenadas en un segundo. Y luego cualquier empleo de técnicas de fingerprinting que sirven para tomar una especie de huella digital de tu dispositivo, pues todo ese tipo de dispositivos o de archivos tendrían la consideración de cookies. O sea, que no solamente nos ciñamos al concepto cookie vamos, que básicamente todos ya tenemos claro. ¿Qué tipos de cookies hay? Pues la tipología cambia mucho. Y luego también, yo os voy a decir una tipología de cookies que también viene en la guía, pero hay algunas cookies que cumplen varios aspectos de las distintas tipologías. Pues me explico. Según la entidad que las gestiona, pues serán cookies propias o de terceros. ¿Vale? Si las gestiona el editor de la web, el propio editor de la web, se le denomina cookies propias. Si son cookies que se gestionan por un tercero porque instalamos un plugin o un complemento en la web que hace que se instalen cookies, serían de terceros porque no las gestionamos nosotros. Tenemos la creencia de que solamente tenemos que avisar de las cookies que se instalan de terceros. Bueno, pues si instalamos cookies propias que tienen finalidad analítica o publicitaria, también tendremos que advertir de su uso y obtener el consentimiento. Según su finalidad, ¿vale? Están las técnicas o funcionales, las de preferencia o personalización de la web para ver el idioma, el tamaño de letra, etc. Luego tenemos las cookies analíticas, como por ejemplo pueden ser las de Google Analytics, las de Hotjar o cualquier otro, o Twitter Analytics, o lo que queráis. Hay infinidad de softwares que lo que hacen es analizar o medir el tráfico de una web, o de público comportamental, ¿vale? O sea, para ver si le impacto de una manera o de otra al usuario, o si el usuario, cuando se sale de mi web, le impacto, por ejemplo, en redes sociales con publi de mi producto, ¿vale? Y luego, según el plazo de persistencia, pueden ser cookies de sesión, que son cookies que en cuanto me voy de la web se borran, o que permanecen en mi navegador. E incluso hay algunas que pueden permanecer hasta 99 años, he llegado a ver, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener claro es qué cookies son las que son exceptuadas de las que estamos diciendo. Ya os he dicho que puede haber cookies propias que sean técnicas o funcionales, pero puede haber cookies propias solamente gestionadas por el propio editor de la web que sean analíticas. En ese caso, no tendrían la condición de cookie exceptuada en el sentido de que no sería necesario cumplir con la obligación de informar y obtener consentimiento, ¿vale? O según el plazo de persistencia, ¿vale? Entonces, digamos que esas cookies exceptuadas o que no necesitan de obtener, de informar y de obtener ese consentimiento, pues serían las técnicas o funcionales y, por ejemplo, las de preferencia o personalización, y las que no realizan un traqueo más allá, o sea, no realizan realmente un traqueo del usuario, sino que son, pues eso, para poder prestar el servicio a través de la web, ¿vale? Bien, seguimos. ¿Qué pasa si instalamos cookies no exceptuadas? ¿Vale? Es decir, cookies que no tengan una mera finalidad técnica o de seguridad. Pues bueno, ya os lo he ido avanzando. Tenemos que informar de manera adecuada y obtener el consentimiento del usuario para poder instalar esas cookies no exceptuadas, ¿vale? Bien, ¿cómo podemos informar de una manera adecuada? Pues, a ver, digamos que cualquier sistema que permita informar al usuario de qué cookies se están instalando, valdría, ¿vale? Lo que pasa es que parece que el que más se está extendiendo o el que, digamos, un poco más aceptado por todos es el sistema de doble capa de información, ¿vale? Que consiste básicamente en eso, una primera capa de información, ese primer banner del que estamos todos hartos, de esta web que utiliza cookies,
Pero, ojo, no valen expresiones como instalamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación. Es como, joder, tío, te hago un favor. O sea, estoy instalando cookies por ti, ¿sabes? O sea, yo no quiero instalar cookies analíticas ni publicitarias. Es que, entonces, eso no aporta ningún tipo de información. Expresiones vagas o que no informen realmente pues eso, de qué cookies estoy instalando, no valdría. Entonces, una primera capa de información con información esencial, ¿vale? Que luego veremos ejemplos. Y luego, ¿cómo se tiene que obtener el consentimiento? Mediante una clara acción afirmativa del usuario. Y ya, como os decía antes, no vale lo de si sigues navegando, entendemos que aceptas la instalación de nuestras cookies. ¿Vale? Ahora veremos ejemplos también. Y las cookies deben instalarse únicamente cuando se ha procedido a su aceptación. ¿Vale? Yo estoy harto de ver grandes medios, grandes empresas que, bueno, que tienen su web y tú entras en la web y ya te ha instalado todo el chorro de cookies, ¿vale? 25 cookies, 50 cookies y de todo tipo, publicitarias, analíticas, de redes sociales. Pero eso no quiere decir que porque lo haga un grande esté bien hecho, sino a lo mejor ese grande le compensa o quiere asumir ese riesgo, ¿vale? No cometamos ese error, ¿vale? Así que nos olvidamos de si sigues navegando, entendemos que aceptas, la instalación de nuestras cookies. Bien. El consentimiento, como decíamos antes, cuando os he soltado todo el rollo del artículo y lo que decía ese primer párrafo, es que ese consentimiento tiene que cumplir lo que dice el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Vale? Entonces, el Reglamento General de Protección de Datos lo que nos está diciendo es que el consentimiento debe ser informado. Que vale, si lo informamos con ese primer banner de información, con un enlace a la política de privacidad, bien, cumpliríamos. Libre. Sobre esto hay una duda, Nando, perdona que te corte. Claro. Comenta, en este caso, José Luis, si las cookies exceptuadas no es necesario informarlas dentro de la política de cookies. En principio no, ¿vale? O sea, en mi opinión, no. No sería necesario informarlas. Es decir, pues oiga, sería, si quieres poner en tu web una política de cookies que diga, esta web no instala cookies de las llamadas no exceptuadas o no instala cookies que no tengan una finalidad técnica, e incluso puedes poner un listado en tu política de cookies de las cookies técnicas que se instalan. Yo creo que no es necesario. Lo que ocurre es que, por ejemplo, el otro día comentando con un compañero nos estamos encontrando con que la Agencia Española de Protección de Datos le pedía explicaciones a una empresa que no instalaba cookies de las no exceptuadas, ¿vale? Que solo instalaba cookies técnicas. Y Sí, entonces decías, bueno, pues tampoco nos cuesta nada poner las claro. cookies técnicas, pero yo contestando a José Luis, en mi opinión creo que es perfectamente defendible si efectivamente solamente se instalan cookies técnicas, aunque a veces hay cookies técnicas que también tienen una finalidad que no exceptuada, como analítica o publicitaria, o sea, ojo con eso. Que decía antes que a veces una misma cookie puede corresponderse con varias tipologías, ¿vale? Vale, José genial, Luis, muchas ¿ok? gracias, Nando. José Sí, Luis, ¿sí? ¿Te he sí, respondido? ahora no dirá por el chat, pero yo creo que sí. Vale. Bueno, os decía que ese consentimiento tiene que ser libre. Es decir, ¿esto en qué se traduce? En que no valen los cookie walls. ¿Qué es un cookie wall? Es un cookie. Es un banner o un dispositivo en el cual tú lo que haces es entras a la web y dices, acepta las cookies, no acepto cookies, ¡pum! Y te expulsa de la web. ¿Vale? Que son mucha gente que dice, oye, pues, ¿y esto por qué? Pues oye, si quiere entrar en mi web, que acepte las cookies, joder, ¿sabes? Eso es un poco ese es un poco el argumento. Pero como el consentimiento tiene que ser libre, no es libre en el momento en el que yo no puedo decidir si quiero que existan las cookies o no, ¿vale? Entonces, no valen los cookie walls, ¿vale? No se acepta. El consentimiento tiene que ser específico para la finalidad concreta y inequívoco, es decir, mediante una clara acción afirmativa. Por eso no vale lo de seguir navegando. Os decía, íbamos a ver ejemplos. Estos ejemplos están sacados de la guía de cookies, ¿vale? O sea, que digamos que si ya la agencia nos está diciendo cómo hacer las cosas, pues, ¿quién soy yo para desdecirla, ¿no? O para ir en contra de lo que dice? Es más, es que debe ser así, ¿vale? Digamos que esta primera capa de información, pues fijaos lo que dice. Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Por ejemplo, páginas visitadas, ¿vale? Puedes obtener más información y configurar tu preferencia aquí, ¿vale? Ese aquí es un enlace, ¿vale? A la
segunda capa, que sería la política de cookies. Y tenemos un botón de aceptar cookies y otro de rechazar cookies. Otro ejemplo, lo mismo. Utilizamos cookies propios y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado, ¿vale? Clic aquí para más información. Ese sería un enlace a la política de cookies y puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón aceptar o configurarlas o rechazar su uso clicando aquí, siempre y cuando digamos que nuestro plugin o la funcionalidad que hayamos instalado en nuestra web permita esa configuración, ¿vale? Si yo le doy a aceptar, ¿vale? Se instalan las cookies. Si no, yo sigo navegando y me voy a configuración y lo que hago es configurar las cookies y decidir pues, guardar la configuración y seleccionar las que no quiero que se instalen, ¿vale? Aquí este otro ejemplo, pues lo mismo, configurar y aceptar, es decir, que no es necesario tener un botón de configurar, uno de aceptar y otro de rechazar, sino que incluso la agencia nos está diciendo, oye, que puede ser un botón de aceptar y otro de configurar, siempre y cuando en la de configurar nos permita rechazar todas las cookies que no sean funcionales o técnicas, ¿vale? Bien, pues vamos a lo que ya os decía, que este enlace siempre hay que ponerlo en la primera capa a la segunda capa, que sería la política de cookies. La política de cookies, digamos que sería un poco más rollera, ¿no? En la cual identificamos quién es el responsable del tratamiento de los datos que se recaban a través de la web, cuáles son las finalidades, los destinatarios de los datos en su caso, si se producen transferencias internacionales, si se hacen perfiles y cuál es digamos, la lógica para la realización de esos perfiles y para qué se hacen esos perfiles, definir qué son las cookies y para qué sirven las cookies de una manera genérica, informar sobre el tipo de cookie que existan y su finalidad, identificar quién usa esas cookies, si esas cookies son propias o de terceros, y en caso de que fueran de terceros, valdría un enlace a la info de la política de privacidad o cómo tratan ellos los datos de esos terceros. Luego también hay que introducir en esa política de cookies información sobre la forma de aceptar, denegar o revocar el consentimiento o eliminar las cookies. Y por último, pues hacer alusión a los derechos del interesado, acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento, portabilidad, que bueno, que si esto lo tenemos puesto, esos derechos, el ejercicio de esos derechos lo tenemos puesto en la política de privacidad, pues podemos poner un enlace a la política de privacidad. Oye, puedes ejercitar los derechos conforme a lo que decimos en nuestra política de privacidad, ¿vale? Bien, cuando hablamos cuando os digo información sobre el tipo de cookies que se instalan y su finalidad, una forma de hacerlo puede ser un cuadro, ¿vale? En el cual, como veis, explicamos tipo de cookies son, cuál es la entidad que las gestiona, cuál es el nombre de la cookie, cuál es la finalidad, la persistencia y más info, ¿vale? Publicitarias igual. Esto puede ser una forma de informar sobre las cookies que existan.